At the time of Holy Communion, Eucharistic ministers will be found close to your sections, identified by an orange umbrella. We ask the first row next to the Eucharistic minister to begin reception of communion by standing, walking to the Eucharistic minister, receiving Holy Communion, and walking back by way of the empty row to the end of the aisle and returning to one seat. Once the first row is finished, the second row may begin and likewise return via the empty row back to his or her original seat. We ask you to please move in single file and orderly fashion, holding to a sense of reverence and respect in the communion line. We remind you to walk carefully as you may be walking up and down a number of steps, returning to your seat. Once you have received, please return to your place, be seated, and prayerfully participate in song or personal prayer. For participants found in sectors CC, DD, OO, or PP, please be advised you will have a different way of receiving Holy Communion. You will find the Eucharistic minister walking and stationing themselves in between your rows. Please remain in your seat as the Eucharistic minister comes close to you. As you receive Holy Communion, please consume it freely. Oh, that's your godson. We kindly remind you, Holy Communion is for practicing Catholics. If you are not Catholic, we kindly ask you to please remain in your seats and await Pope Francis's special pontifical blessing at the end of Mass. Thank you for coming to this liturgy. We pray God's manifold grace flows, consoles, and inspires all from this Holy Mass.
Where? Laudetur Jesus Christus, alabado sea Jesucristo. Reciban un cordial saludo desde los estudios de transmisión de Vatican Media y Radio Vaticana en la Ciudad del Vaticano. A nombre de quien les habla, Renato Martínez, y de todos los integrantes del equipo de Vatican News, les damos una fraternal bienvenida a la transmisión en directo de la Santa Misa presidida por el Papa Francisco en el Commonwealth Stadium de Edmonton, en el marco del 37º viaje apostólico del Pontífice, esta ocasión visitando Canadá. Hoy, 26 de julio, 17ª semana del tiempo ordinario, saludamos a todos los que nos acompañan a través de la radio, la televisión e internet, también a quienes nos están viendo a través de nuestro canal de YouTube y del portal vaticannews.va. Un saludo especial a los seguidores de Facebook Live que están apreciando las imágenes que llegan desde el estadio Commonwealth de Edmonton. Especialmente saludamos también a las emisoras que el día de hoy están conectadas con nosotros, emisoras de radio y televisión que hacen posible que estas imágenes lleguen hasta sus hogares. Especialmente saludamos a Popular Televisión de Murcia en España, a Radio María en Argentina, a Radio Paz de Miami, Radio Inmaculada e Inmaculada Televisión en Atlanta, Catholic Faith Network en Estados Unidos, Setelmont TV en Alicante, España, Soy Radio en Bogotá, Colombia, Radio La Voz de María de Guayaquil en Ecuador, Radio Hogar de Panamá, Radio Vicentina en Chile, AC Radio en México, Radio María en El Salvador, Radio María en República Dominicana, Radio María en Guatemala, EWTN Televisión, y a nuestros amigos del Sembrador Nueva Evangelización, Radio y Televisión. Como hemos apenas señalado, nos encontramos en este estadio
el estadio Commonwealth de Edmonton, donde el Papa Francisco ha hecho su ingreso hace unos 10 minutos. Un recorrido en papamóvil, ha sido recibido por las personas que se han dado cita para esta celebración eucarística. Hacemos un recuento de lo que es esta visita en su segundo día. El Santo Padre partió de Roma el domingo 24 de julio a las 9 de la mañana y ese mismo día fue recibido en Canadá, donde le acogieron y le brindaron el recibimiento oficial en el Aeropuerto Internacional de Edmonton. El día de ayer, lunes 25 de julio, el Santo Padre por la mañana ha tenido el encuentro con los pueblos indígenas de las primeras naciones, Métis e Inuit, en Masguachis, donde ha reiterado su petición de perdón por lo sucedido en el pasado, sobre todo lo que ha ocurrido con los menores de edad, niños y niñas de las escuelas residenciales que la Iglesia, no solamente católica, administraba en tiempos pasados. Por la tarde, alrededor de las 4:45 del día de ayer, el Papa también ha tenido un segundo encuentro, el encuentro con los pueblos indígenas y los miembros de la comunidad parroquial en la Iglesia del Sagrado Corazón de Edmonton. Aquí también el Papa se ha reunido con los fieles católicos, con una comunidad viva del Sagrado Corazón, una comunidad que se dedica al servicio de la caridad, a acoger a los pobres, a la gente marginada, a los migrantes que pasan por esta ciudad de Edmonton, la segunda ciudad más grande de la región de Alberta, en Canadá, donde la sociedad y las oportunidades económicas hacen que las personas migrantes puedan dirigirse hasta este lugar para poder tener y buscar una posibilidad de salir adelante y una ocasión de superación. En este contexto, esta comunidad parroquial del Sagrado Corazón brinda precisamente la ayuda no solamente material, sino también psicológica y espiritual a todas las personas que van visitando y se van encontrando en este lugar. Edmonton es este territorio importante que tiene una población de 932.546 habitantes, es la segunda ciudad más grande de Alberta después de Calgary y que acoge a muchas comunidades de origen indígena residentes en los centros canadienses. Es una ciudad, como decíamos, que tiene una economía bastante próspera y diversificada. Nació como un territorio donde se comercializaban las pieles con el comercio de abrigos de piel y posteriormente con el descubrimiento del petróleo se convirtió en la capital del petróleo de Canadá. Hoy en día es el destino turístico y también es muy visitado por el desarrollo económico y social que ha tenido en los últimos años. Hay diferentes puntos de referencia en la ciudad, pero sobre todo hay que mencionar este enorme centro comercial, el West Edmonton Mall, el centro comercial más grande del norte de América, con 800 negocios y un centenar de restaurantes, que se inauguró en 1981. Y el día de hoy nos encontramos precisamente en este estadio, del cual ya tenemos las imágenes, el estadio de la Mancomunidad, llamado también así. Es un complejo de unas 17 hectáreas, ubicado a pocos minutos del centro de la ciudad, en el barrio Macaulay. Es un estadio polideportivo al aire libre, acoge principalmente los partidos del equipo local de fútbol, el Ales Canadienses de Edmonton. También es escenario de eventos deportivos y conciertos. Su construcción se inició en 1975, muy cerca del antiguo estadio, el Clark Stadium, otro complejo que ha sido desplazado y que queda al costado de este escenario que estamos viendo en pantallas, y que se completó en 1978 con motivo de los Juegos de la Commonwealth, de los que toma su nombre, con una capacidad de 42.500 espectadores. La estructura a lo largo de los años ha sufrido varias renovaciones y también ampliaciones. Hoy tiene una capacidad de 56.302 espectadores. El Commonwealth Stadium es el estadio al aire libre más grande de Canadá. Así es que el día de hoy apreciaremos en este escenario más de 56.000 personas, porque precisamente hay muchas personas que están ubicadas en la parte donde es el terreno de juego, como estamos viendo en imágenes,
Por ello los organizadores calculan que serán unos 65,000 personas para este evento dentro de este estadio, y otras 5,000 personas estarán siguiendo el evento en una pantalla gigante que se ha instalado en el estadio antiguo llamado Clark Stadium. Así es que este es el escenario en el cual hoy, 26 de julio, fiesta de Santa Ana y San Joaquín, abuela y abuelo de Jesús, se celebrará la Santa Misa de la Reconciliación que el Papa Francisco ha querido presidir en este viaje apostólico a Canadá, el 37º de su pontificado. Hay que resaltar que en este contexto la figura de Santa Ana y San Joaquín son muy venerados no solo por los católicos, sino también por muchos cristianos indígenas, por la figura de los ancianos, porque es algo propio de la cultura el hecho de ser muy respetados. Existen numerosas peregrinaciones relacionadas con Santa Ana en Canadá, como veremos en la siguiente actividad. Al final de la misa, el Papa Francisco se trasladará hasta el lago de Santa Ana y donde presidirá la celebración de la palabra, y veremos cómo la importancia de la abuela de Jesús ha echado raíces en estas tierras canadienses. También señalamos de que el Papa Francisco está visitando este país en este contexto de reconciliación, de sanación, de curación, y este también será uno de los elementos importantes de esta celebración eucarística, cuando ya vemos que se da inicio a la procesión de entrada. Vemos a los ministros del altar y los acólitos que, llevando la cruz de Cristo, dan inicio a esta celebración. Esta celebración, la primera celebración litúrgica, la primera celebración eucarística presidida por el Papa Francisco en Canadá. A pesar de que el Papa ha llegado el día domingo a esta tierra, ha decidido esperar un poco para celebrar la Santa Misa, porque ha querido mostrar la prioridad de encontrarse primero con los pueblos indígenas en sus tierras, tal como los había prometido en el mes de marzo y abril, cuando las delegaciones de los pueblos indígenas visitaron el Vaticano. Así, de esta manera, ha querido abordar el legado y sobre todo pedir perdón por lo que sucedió en el sistema de las escuelas residenciales y todo el dolor que causó a estas comunidades indígenas, a todas estas familias y a todas estas personas. Ahora el Papa encuentra precisamente a los católicos de Canadá en esta celebración eucarística como pastor universal de 1.200 millones de católicos congregados en esta región. El Papa se reúne con fieles de representantes de todas partes de Canadá para compartir su mensaje de esperanza y de reconciliación. Estas personas que participan en la misa precisamente vienen a escuchar las palabras del Santo Padre, palabras de esperanza, palabras de aliento para seguir peregrinando en estos territorios. Pero sobre todo, el hilo conductor de todo el viaje apostólico del Papa Francisco y también de la celebración eucarística que estamos iniciando, seguramente serán la misericordia, la curación y la reconciliación. Precisamente las lecturas que escucharemos nos hablarán de Santa Ana, de San Joaquín, pero también de la misericordia, la curación y la reconciliación. A los obispos, a los cardenales que acompañan al Papa Francisco en este viaje apostólico, junto con los obispos de Canadá que están haciendo su ingreso al altar mayor. Observamos al cardenal Pietro Parolin, al cardenal canadés Marc Aulé, el cardenal Michael Cherny, que también es ahí, y el Papa Francisco ya se encuentra en la sede debido a sus problemas de salud con la rodilla. Él no ha hecho la procesión de entrada, ha ido directamente a la sede desde donde presidirá y ha revestido con los ornamentos litúrgicos esta Santa Misa. Dispongamos entonces nuestro corazón, nuestro espíritu para poder acompañar al Santo Padre en esta celebración eucarística.
the name of the Father, En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. peace be with you. La paz esté con ustedes y con tu espíritu. Brothers and sisters, let us Hermanos, para acknowledge celebrar our dignamente sins estos sagrados misterios, and so reconozcamos prepare nuestros ourselves pecados. to celebrate the sacred mysteries. Confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Amén. May Almighty God have mercy on us. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Ahora la comunidad entona el canto del Kyrie eleison. Señor, ten piedad. Let us pray. Oremos. O Lord, God of our fathers, who bestowed on Saint Señor, Dios de nuestros padres, que concediste a los santos Joaquín y Ana la gracia de que naciera de ellos la madre de tu Hijo encarnado, concédenos por la plegaria de ambos la salvación prometida a tu pueblo. Por nuestro Señor Jesucristo, que vive en unidad contigo por los siglos de los siglos. Amén. Como hemos escuchado en la oración colecta, por intercesión de San Joaquín y Ana,
concédenos por la plegaria de ambos la salvación prometida a tu pueblo. Escuchamos ahora las lecturas que nos hablan precisamente de los ancianos. First reading. A reading from the book of Sirach. Lectura del libro del Eclesiástico. Let us now sing the praises of our ancestors in their generations. Hagamos el elogio de los hombres ilustres de nuestros padres según sus generaciones. Ellos fueron hombres de bien, cuyos méritos no han quedado en el olvido. En sus descendientes se conserva una rica herencia, su posteridad. Sus descendientes han sido fieles a la alianza y gracias a ellos también sus hijos. Su descendencia permanece por siempre y su gloria no se borrará. Sus cuerpos fueron sepultados en paz y su nombre vive por generaciones. Los pueblos hablarán de su sabiduría y la asamblea proclamará su alabanza. And the congregation proclaims their praise. The word of the Lord. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Ahora respondemos a la primera lectura con el Salmo 131, diciendo: El Señor Dios le dará el trono de David, su padre. The Lord swore to David a sure oath. El Señor ha jurado a David una promesa que no retractará. A uno de tu linaje pondré sobre tu trono. I will set on your throne. God will give him the throne of David his father. The Lord has chosen Zion. He has desired it for his habitation. Porque el Señor ha elegido a Sión, ha deseado vivir en ella. Esta es mi mansión por siempre. Aquí viviré porque la deseo. For David, I have prepared a lamp for my anointed one. Haré germinar el vigor de David. Enciendo una lámpara para mi ungido. A sus enemigos los vestiré de ignominia. Sobre él brillará mi diadema. Eucarística, el canto al Evangelio es tomado del Evangelio según San Lucas capítulo 2 versículo 25, que nos dice: aguardaban el consuelo de Israel y el Espíritu Santo estaba sobre ellos. And the Holy Spirit rested upon
Después de haber escuchado la proclamación de la primera lectura a cargo de una mujer indígena de la comunidad de Enoch y el salmo cantado por uno de los fieles de la comunidad de Edmonton, ahora escucharemos la proclamación solemne del Evangelio que contiene el anuncio de Jesús, sobre todo por uno de estos ministros, de los diáconos que asisten al Santo Padre en esta celebración eucarística. Vemos alrededor del Papa que hay 4 diáconos, un número que a lo largo de estas celebraciones y encuentros hemos ido descubriendo el significado de plenitud que tiene el número 4 en la cultura indígena de Canadá. Y precisamente representa la totalidad. Y ahora uno de ellos, uno de los 4 diáconos, anunciará el Evangelio. The Lord be with you. El Señor esté con ustedes y con tu The Holy espíritu. Gospel according to Matthew. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Jesus said to his disciples, "Blessed are your eyes, En for aquel they tiempo see, dijo Jesús a and sus your discípulos: ears, for they hear. Bienaventurados sus ojos porque ven y sus oídos porque Many oyen. prophets and righteous En people verdad les longed to digo see que muchos what you profetas see, y justos but did not see it, desearon ver lo que and ustedes to hear ahora ven what you y no hear, lo vieron, but did not y hear oír it." lo que ustedes oyen y no lo oyeron. The Gospel of the Lord. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Después de haber escuchado la proclamación del Evangelio según San Mateo, capítulo 13, versículos del 16 al 17, nos disponemos ahora a escuchar la homilía del Papa Francisco. Hoy es la fiesta de los abuelos de Jesús. El Señor ha querido que nos reuniéramos en gran número precisamente en esta ocasión tan querida para ustedes como para mí. En la casa de Joaquín y Ana, el pequeño Jesús conoció a sus mayores y experimentó la cercanía, la ternura y la sabiduría de los abuelos. Pensemos también en nuestros abuelos y reflexionemos sobre 2 aspectos importantes. Today we celebrate the feast of the grandparents of Jesus. The Lord has wanted to gather us all together precisely on this occasion, so dear to you and to me. It was in the home of Joachim and Anne that the child Jesus came to know his older relatives and experience the closeness, tender love, and wisdom of his grandparents. Let us think about our own grandparents and reflect on 2 important things. El primero, somos hijos de una historia que hay que custodiar. No somos individuos aislados, no somos islas. Nadie viene al mundo desconectado de los demás.
nuestras raíces, el amor que nos esperaba y que recibimos cuando vinimos al mundo, los ambientes familiares en los que crecimos, forman parte de una historia única que nos ha precedido y nos ha generado. No la elegimos nosotros, sino que la recibimos como un regalo. Y es un regalo que estamos llamados a custodiar, porque como nos lo ha recordado el libro del Eclesiástico, somos la descendencia de los que nos han precedido. Somos su rica herencia, una herencia que más allá de las proezas o de la autoridad de unos, de la inteligencia o de la creatividad de otros en el canto o en la poesía, tiene su centro en la justicia, en ser fieles a Dios y a su voluntad. Y esto es lo que nos han transmitido. Para aceptar de verdad lo que somos y cuánto valemos, tenemos que hacernos cargo de aquellos de quienes descendemos, aquellos que no pensaron solo en sí mismos, sino que transmitieron el tesoro de la vida. Estamos aquí gracias a nuestros padres, pero también gracias a nuestros abuelos, que nos hicieron experimentar que somos bienvenidos en el mundo. A menudo fueron ellos los que nos amaron sin reservas y sin esperar nada de nosotros. Nos tomaron de la mano cuando teníamos miedo, nos tranquilizaron en la oscuridad de la noche, nos alentaron cuando a plena luz del día tuvimos que decidir sobre nuestra vida. Gracias a nuestros abuelos recibimos una caricia de parte de la historia, caricia que nos precedió, historia que nos precedió. Aprendimos que la bondad, la ternura y la sabiduría son raíces firmes de la humanidad. Muchos de nosotros hemos respirado en la casa de los abuelos la fragancia del Evangelio, la fuerza de una fe que tiene sabor de hogar. Gracias a ellos descubrimos una fe familiar, una fe doméstica. Sí, es así, porque la fe se comunica esencialmente así, se comunica en lengua materna, se comunica en dialecto, se comunica a través del afecto y el estímulo, el cuidado y la cercanía. First of all, we are children of a history that needs to be preserved. We are not isolated individuals nor islands. No one comes into this world detached from others. Our roots, the love that awaited us and welcomed us into the world, the families in which we grew up, are part of a unique history that preceded us and gave us life. We did not choose that history. We received it as a gift, one that we are called to cherish, for as the book of Sirach reminds us, we are descendants of those who went before us. We are their inheritance. An inheritance that, quite apart from any claim to prestige or authority, intelligence or creativity in song or poetry, is centered on righteousness, on fidelity to God and His will. This is what they passed on to us. In order to accept who we really are and how precious we are, we need to accept. We need to accept as part of ourselves the men and women from whom we are descended. They did not simply think about themselves, but passed on to us the treasure of life. We are here thanks to our parents, but also thanks to our grandparents, who helped us feel welcome in the world.
Often, they were the ones who loved us unconditionally, without expecting anything back. They took us by the hand when we were afraid, reassured us in the dark of night, encouraged us when in the full light of day we faced important life decisions. Thanks to our grandparents, we received a caress from the history that preceded us. We learned that goodness, tender love, and wisdom are the solid roots of humanity. It was in the homes of our grandparents that many of us breathed in the fragrance of the gospel, the strength of a faith which makes us feel at home. Thanks to them, we discovered that kind of familiar faith, a domestic faith, because that is how faith is fundamentally passed on in the mother tongue, in dialect. It is passed on at home through affection and encouragement, care and closeness. Esta es nuestra historia que hay que custodiar, la historia de la que somos herederos. Somos hijos porque somos nietos. Los abuelos imprimieron en nosotros el sello original de su forma de ser, dándonos dignidad, confianza en nosotros mismos y en los demás. Ellos nos transmitieron algo que dentro de nosotros nunca podrá ser borrado y al mismo tiempo nos han permitido ser personas únicas, originales, libres. Precisamente de nuestros abuelos aprendimos que el amor jamás es una imposición, nunca despoja al otro de su libertad interior. De esta manera, Joaquín y Ana amaron a María y amaron a Jesús. Y así es como María amó a Jesús con un amor que nunca lo asfixió ni lo retuvo, sino que lo acompañó a abrazar la misión para la que había venido al mundo. Tratemos de aprender esto como individuos y como iglesia. No oprimir nunca la conciencia de los demás. No encadenar jamás la libertad de los que tenemos cerca. Y sobre todo, no dejar nunca de amar y respetar a las personas que nos precedieron y nos han sido confiadas, tesoros preciosos que custodian una historia más grande que ellos mismos. This is our history, to which we are heirs, and which we are called to preserve. We are children because we are grandchildren. Our grandparents left a unique mark on us by their original way of living. They gave us dignity and confidence in ourselves and others. They bestowed on us something that can never be taken from us, and that, at the same time, allows us to be unique, original, and free. From our grandparents, we learned that love is never forced. It never deprives others of their interior freedom. That is the way Joachim and Anne loved Mary and loved Jesus. And that is how Mary loved Jesus, with a love that never smothered him or held him back, but accompanied him in embracing the mission for which he had come into the world. Let us try to learn this as individuals and as a church. May we learn never to pressure the consciences of others, never to restrict the freedom of those around us, and above all, never to fail in loving and respecting those who preceded us and are entrusted to our care, for they are a precious treasure that preserves a history greater than themselves.
Custodiar la historia que nos ha generado, nos dice el libro del Eclesiástico, significa no empañar la gloria de nuestros antepasados, no perder su recuerdo, no olvidarnos de la historia que dio a luz nuestra vida. Acordarnos siempre de aquellas manos que nos acariciaron y nos tuvieron en sus brazos, porque es en esta fuente donde encontramos consuelo en los momentos de desánimo, luz en el discernimiento, valor para afrontar los desafíos de la vida. Pero también custodiar la historia que nos ha generado significa volver siempre a esa escuela donde aprendimos y vivimos el amor. Ante las decisiones que tenemos que tomar hoy, significa preguntarnos qué harían los mayores más sabios que hemos conocido si estuvieran en nuestro lugar. ¿Qué nos aconsejan o nos aconsejarían nuestros abuelos y bisabuelos? The book of Sirach also tells us that preserving the history that gave us life does not mean obscuring the glory of our ancestors. We should not lose their memory, nor forget the history that gave birth to our lives. We should always remember those whose hands caressed us and who held us in their arms. For in this source we can find consolation in moments of discouragement, a light to guide us, and courage to face the challenges of life. Yet, cherishing their memory also means constantly returning to that school where we first learned how to love. It means asking ourselves, when faced with daily choices, what the wisest of the elders we have known would do in our place, what advice our grandparents and great-grandparents would have given us. Queridos hermanos y hermanas, preguntémonos entonces, ¿somos hijos y nietos que sabemos custodiar la riqueza que hemos recibido? ¿Recordamos las buenas enseñanzas que hemos heredado? ¿Hablamos con nuestros mayores? ¿Nos tomamos el tiempo para escucharlos? En nuestras casas, cada vez más equipadas, cada vez más modernas y funcionales, ¿sabemos cómo habilitar un espacio digno para conservar sus recuerdos, un lugar especial, un pequeño santuario familiar que a través de imágenes y objetos amados nos permita también elevar nuestros pensamientos y oraciones a quienes nos han precedido? ¿Hemos conservado la Biblia o el rosario de nuestros antepasados? Rezar por ellos y en unión con ellos, dedicar tiempo a recordarlos, conservar su legado. En la niebla del olvido que asalta nuestros tiempos vertiginosos, hermanos y hermanas, es necesario cuidar las raíces. Es necesario cuidar las raíces. Y así es como crece el árbol, así se construye el futuro. So, dear brothers and sisters, let us ask ourselves, are we children and grandchildren capable of safeguarding this treasure that we have inherited? Do we remember the good teachings we have received? Do we talk to our elders? Do we take time to listen to them? And in our increasingly well-equipped, modern and functional homes, do we know how to set aside a worthy space for preserving their memory, a special place, a small family memorial which, through precious pictures and objects, allows us to remember in prayer those who went before us? Have we kept their Bible, their rosary beads? In the fog of forgetfulness that overshadows our turbulent times, it is essential to cultivate our roots. It is essential to cultivate our roots, to pray for and with our forefathers, to dedicate time to remember and guard their legacy. This
is how a family tree grows. This is how the future is built. Reflexionamos ahora sobre un segundo aspecto. Además de ser hijos de una historia que hay que custodiar, somos artesanos de una historia que hay que construir. Cada uno de nosotros puede reconocer lo que es, con sus luces, sus sombras, según el amor que ha recibido o le ha faltado. El misterio de la vida humana es este. Todos somos hijos de alguien. Fuimos generados y formados por alguien. Pero cuando nos hacemos adultos, estamos también llamados a generar, a ser padres, madres y abuelos de alguien más. Así pues, viendo a la persona en que nos hemos convertido, ¿qué queremos de nosotros mismos? Los abuelos de los que procedemos, los mayores que soñaron, esperaron y se sacrificaron por nosotros, nos plantean una pregunta fundamental. ¿Qué tipo de sociedad queremos construir? Hemos recibido tanto de manos de los que nos han precedido. ¿Qué queremos dejar en herencia a nuestra posteridad? ¿Una fe viva o una fe al agua de rosas? ¿Una sociedad basada en el beneficio individual o basada en la fraternidad? ¿Un mundo en paz o un mundo en guerra? ¿Una creación devastada o un hogar todavía acogedor? Let us now think of the second important thing. In addition to being children of a history that needs to be preserved, we are the authors of a history yet to be written. Each of us can recognize ourselves for who and what we are, marked by both light and shadows, and by the love that we did or did not receive. This is the mystery of human life. We are all someone's children, begotten and shaped by another. But as we become adults, we too are called to give life, to be a father, a mother, or grandparent to someone else. Thinking about the people we are today, what do we want to do with ourselves? The grandparents who went before, the elderly who had dreams and hopes for us and made great sacrifices for us, ask us an essential question. What kind of a society do you want to build? We received so much from the hands of those who preceded us. What do we, in turn, want to bequeath to those who come after us? Rosewater, that is a diluted faith or a living faith? A society founded on personal profit or on fraternity? A world at war or a world at peace? A devastated creation or a home that continues to be welcoming? Y no olvidemos que en este movimiento de vida, pues va desde las raíces hasta las ramas, las hojas y las flores y los frutos del árbol. La verdadera tradición se expresa en esta dimensión vertical, de abajo para arriba. Tengamos cuidado de no caer en la caricatura de la tradición que no se mueve en una línea vertical de las raíces al fruto, sino en una línea horizontal, adelante a atrás, que nos lleva a la cultura del retroceso como refugio egoísta y que no hace más que encasillar el presente y preservarlo en la lógica del siempre se hizo así. Let us not forget that the life-giving sap travels from the roots to the branches, to the leaves, to the flowers, and then to the fruit of the tree. Authentic tradition is expressed in this vertical dimension, from the bottom up. We need to be careful lest we fall into a caricature of tradition, which is not vertical, from roots to fruits, but horizontal,
forward and backward. Tradition conceived in this way only leads us to a kind of backwards culture, a refuge of self-centeredness, which simply pigeonholes the present, trapping it within the mentality that says, we've always done it this way. En el Evangelio que hemos escuchado, Jesús dice a los discípulos que son dichosos porque pueden ver y oír lo que tantos profetas y justos desearon ver y oír. Efectivamente, muchos creyeron en la promesa de Dios de la venida del Mesías, le prepararon el camino, anunciaron su llegada. Sin embargo, ahora que el Mesías nos ha llegado, los que pueden verlo y oírlo están llamados a acogerlo y a anunciarlo. In the gospel we just heard, Jesus tells the disciples that they are blessed because they can see and hear what so many prophets and righteous people could only hope for. Many people had believed in God's promise of the coming Messiah, had prepared the way for him, and had announced his arrival. But now that the Messiah has arrived, those who can see and hear him are called to welcome him and proclaim his presence in our midst. Hermanos y hermanas, esto también vale para nosotros. Nuestros predecesores nos transmitieron una pasión, una fuerza y un anhelo, un fuego que nos corresponde reavivar. No se trata de custodiar cenizas, sino de reavivar el fuego que ellos encendieron. Nuestros abuelos y nuestros mayores deseaban ver un mundo más justo, más fraternal, más solidario y lucharnos por darnos un futuro. Ahora nos toca a nosotros no decepcionarlos. Nos toca hacernos cargo de esta tradición que recibimos, porque la tradición es la fe viva de nuestros muertos. Por favor, no la convirtamos en tradicionalismo, que es la fe muerta de los vivientes, como dijo un pensador. Respaldados por ellos, por nuestros mayores, que son nuestras raíces, nos corresponde a nosotros dar fruto. Nosotros somos las ramas que deben florecer y producir nuevas semillas en la historia. Así pues, hagámonos una pregunta concreta. Ante la historia de salvación a la que yo pertenezco y frente a quienes me han precedido y amado, ¿qué hago? Si tengo un papel único e insustituible en la historia, ¿qué huella estoy dejando en mi camino? ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué estoy dejando a los que me siguen? ¿Qué estoy dando de mí? Muchas veces la vida se mide por el dinero que se gana, por la carrera que se realiza, por el éxito y la consideración que se recibe de los demás. Pero estos no son criterios generativos. La pregunta es, ¿estoy generando? ¿Estoy generando vida? ¿Estoy difundiendo en la historia un amor nuevo y renovado? ¿Anuncio el Evangelio allí donde vivo? ¿Sirvo a alguien gratuitamente como hicieron conmigo los que me precedieron? ¿Qué estoy haciendo por mi iglesia, por mi ciudad, por mi sociedad? Hermanas y hermanos, es fácil criticar, pero el Señor no quiere que seamos críticos con el sistema, no quiere que seamos cerrados, no quiere que seamos de los que retroceden, de los que se echan atrás, como dijo el autor de la carta a los Hebreos, sino nos quiere artesanos de una historia nueva, tejedores de esperanza, constructores de futuro, artífices de paz. Brothers and sisters, this also applies to us. Those who preceded us have passed on to us a passion, a strength, and a yearning, a flame that it is up to us to reignite. It is not a matter of preserving ashes, but of rekindling the fire that they lit. Our grandparents and our elders wanted to see a more just, fraternal,
and solidary world, and they fought to give us a future. Now it is up to us to not let them down. It is up to us to take charge of this tradition that we have received, because tradition is the living faith of our dead. Please, we must not turn it into traditionalism, which is the dead faith of the living, as an author once said. Sustained by those who are our roots, now it is our turn to bear fruit. We are the branches that must blossom and spread new seeds of history. Let us ask ourselves then a few concrete questions. As part of the history of salvation, in the light of those who went before me and loved me, what is it that I must now do? I have a unique and irreplaceable role in history, but what mark will I leave behind me? What am I doing? What am I passing on to those who will come after me? What am I giving of myself? Often, we measure our lives on the basis of our income, our type of career, our degree of success, and how others perceive us. Yet, these are not life-giving criteria. The real question is, am I giving life? Am I giving life? Am I ushering into history a new and renewed love that was not there before? Am I proclaiming the gospel in my neighborhood? Am I freely serving others the way those who preceded me did for me? What am I doing for our church, our city, our society? Brothers and sisters, it is easy to criticize, but the Lord does not want us to be mere critics of the system, or to be closed, and to be looking backwards, as says the author of the letter to the Hebrews. Rather, he wants us to be artisans of a new history, weavers of hope, builders of the future, peacemakers. Que Joaquín y Ana intercedan por nosotros, que nos ayuden a custodiar la historia que nos ha generado y a construir una historia generadora, que nos recuerden la importancia espiritual de honrar a nuestros abuelos y mayores, de sacar provecho de su presencia para construir un futuro mejor. Un futuro el que no se descarte a los mayores porque funcionalmente no son necesarios. Un futuro que no juzgue el valor de la persona solo por lo que producen. Un futuro que no sea indiferente hacia quienes ya adelante la edad necesitan más tiempo, más escucha y atención. Un futuro el que no se repita la historia de violencia y marginación que sufren nuestros hermanos y hermanas indígenas. Es un futuro posible si con la ayuda de Dios no rompemos el vínculo con los que nos han precedido y alimentamos el diálogo con los que vendrán después de nosotros, jóvenes y mayores, abuelos y nietos, juntos. Vayamos adelante juntos, soñemos juntos y no olvidemos el consejo de Pablo a su discípulo Timoteo: acuérdate de tu madre y de tu abuela. May Joachim and Anne intercede for us. May they help us to cherish the history that gave us life, and for our part, to build a life-giving history. May they remind us of our spiritual duty to honor our grandparents and our elders, to treasure their presence among us in order to create a better future, a future in which the elderly are not cast aside, because from a practical standpoint, they are no longer useful. A future that does not judge the value of people simply by what they can produce.
a future that is not indifferent to the need of the elderly, that need more time to be cared for and listened to. A future in which the history of violence and marginalization suffered by our indigenous brothers and sisters is never repeated. That future is possible if, with God's help, we do not sever the bond that joins us with those who have gone before us, and if we foster dialogue with those who will come after us. Young and old, grandparents and grandchildren, all together, let us move forward together, and together, let us dream. And let us not forget Paul's advice to his disciple Timothy: remember your mother and your grandmother. Con esta invitación del Papa Francisco, donde pone como ejemplo a Pablo, que le dice a Timoteo: acuérdate de tu madre y de tu abuela, concluye la homilía del Papa Francisco en esta celebración eucarística aquí en Edmonton, en el cual ha resaltado precisamente la figura y el papel de los abuelos, la importancia de los ancianos para garantizar y asegurar el futuro de las próximas generaciones. El Papa ha señalado que esto es posible, que el futuro que no descarta a los mayores es un futuro posible, un futuro que no juzgue el valor de las personas solo por lo que producen, un futuro que no sea indiferente hacia quienes ya adelante con la edad necesitan más tiempo, escucha y atención, un futuro en el que no se repite la historia de violencia y marginación que sufren nuestros hermanos y hermanas indígenas. Es un futuro posible con la ayuda de Dios si no rompemos el vínculo con los que nos han precedido y nos han alimentado en el diálogo entre jóvenes y mayores, abuelos y nietos. Esta ha sido la invitación, la exhortación del Papa Francisco en esta celebración eucarística en el contexto de su visita apostólica a Canadá. Ahora presentemos nuestras oraciones, la oración universal, oración de todos los fieles. We lay upon the help of the Lord. Confiados en la ayuda del Señor, le presentamos todas nuestras súplicas. A cada invocación vamos a responder diciendo: Señor, escucha nuestra oración. Por la Santa Iglesia de Dios, para que viva fielmente su misión de ir y hacer discípulos de todos los pueblos, anunciando el Evangelio de Cristo. Roguemos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. For the leaders of nations, that they may work for the common good and for the authentic progress of all men and women. Por los gobernantes de las naciones, para que se pongan al servicio del bien común para el auténtico progreso de todos los hombres. For the elderly, for grandparents, that they may cherished and esteemed, offering to the children. Por todos los ancianos y abuelos, para que sean apreciados y tratados con afecto, y que ofrezcan a los niños su compañía, a los jóvenes su consejo, a los adultos la sabiduría de los años. Roguemos al Señor. For this, our journey of reconciliation, that as we gather around the table of the Eucharist, we may... Por el camino de la reconciliación que estamos viviendo, para que alrededor de la mesa de la Eucaristía
nos reconozcamos hijos del único Padre y hermanos entre nosotros. Roguemos al Señor. The prayers we make to you, Almighty God, and grant our Recibe las oraciones que te presentamos, Dios Todopoderoso, y concédenos lo que te imploramos en tu nombre, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, que es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Después de haber elevado nuestras oraciones y sobre todo haber visto estas 4 mujeres de origen indígena procedentes de diferentes partes de Alberta, ahora es el momento de presentar las ofrendas. Vemos en imágenes algunos fieles que se van acercando para poder presentar al altar las ofrendas, entre ellos el pan y el vino que se convertirán en el cuerpo y la sangre del Señor. La procesión del ofertorio está conformado por una familia, la familia Lars y Jocelyn Duckchief de la nación Siksika de Calgary. Ellos van junto con su hijo Clark, que fue bautizado recientemente y que tiene la intención de convertirse en diácono permanente. Vemos también una delegación de ancianos indígenas, mujeres del sur de Alberta, que representan a todos los pueblos de la tribu Piikani Blood y al pueblo Dene de la nación Tusitina. Ellos están encabezados por Regina Crouchill, que actualmente ejerce como jefa interina de esta comunidad, y que acompañan también un grupo de personas que llevan esta banda de color roja tejida, pertenecientes a esta comunidad. Todos ellos se van acercando hacia el Santo Padre para entregar las ofrendas. También apreciamos en la procesión al diputado federal Frank Caputo con su hija Kateri Tehuactihuica, nombre muy querida de la primera santa indígena reconocida por la Iglesia, con su esposa, que también participan en esta procesión de ofrendas. Asimismo, también vemos a un grupo de estudiantes, todas ellas mujeres, presentes también en esta procesión de ofrendas, estudiantes graduados del programa de viajes trenzados de esta región de Alberta. Un programa que busca asegurar la educación de los estudiantes indígenas para ayudarlos a graduarse mientras van profundizando en el conocimiento de la cultura y de las tradiciones de estos pueblos originarios. Asimismo, estamos apreciando que ya los sacerdotes que van a administrar el sacramento de la comunión se van disponiendo a lo largo de todo el complejo de este estadio Commonwealth Stadium de Edmonton, Canadá. Acompañemos este momento de la liturgia eucarística con el canto del coro, el canto del ofertorio.
Monseñor Richard Schmidt, arzobispo de Edmonton y también coordinador del viaje papal a Canadá, quien está incensando el altar y está elevando junto al incienso nuestra plegaria hacia el Señor Creador y Dador de vida. Monseñor Smith es asistido por el diácono colombiano migrante en Canadá, Santiago Torres, que se ha ordenado recientemente en el mes de mayo y que el día de hoy participa en esta celebración de la visita del Papa Francisco a Canadá. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Recibe, Señor, los dones de nuestro servicio y haz que merezcamos participar de la misma bendición que prometiste a Abraham y a su descendencia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque eres glorificado en la asamblea de los santos y al coronar sus méritos, coronas tus propios dones. Tú nos ofreces el ejemplo de su vida, la ayuda de su intercesión y la participación en su destino, para que animados por tantos abundantes testigos, cubramos sin desfallecer la carrera que nos corresponde y alcancemos con ellos la corona de gloria que nos se marchita. Por Cristo, Señor nuestro. Por eso, con los ángeles y arcángeles y con la variada asamblea de los santos, te cantamos el himno de alabanza diciendo sin cesar. Entonamos junto al coro el canto del santo. Vere sanctus est Domine,
et merito te laudet omnis te condita Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que sean cuerpo y sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios, porque él mismo, la noche que iba a ser entregado, tomó pan y dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Accipite, et manducate ex hoc omnes, hoc est enim corpus meum, quod pro vobis tradetur. Simili modo, Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias, te bendijo, y lo pasó a sus discípulos, diciendo: Accipite et bibite ex eo omnes, hic est enim calix sanguinis mei, novi et eterni testamenti, qui pro vobis et pro multis effundetur, in remissionem peccatorum, hoc facite in meam commemorationem. The mystery of faith. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Memore sigitur Domine, eiustem filii tui salutifere. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu Iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María, la Virgen Madre de Dios, con su esposo San José, los apóstoles y los mártires, con los santos Joaquín y Ana, y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirme en la fe y en la caridad a tu Iglesia, peregrina en la tierra. A tu servidor, el Papa Francisco, y a mi hermano Ricardo, obispo de esta Iglesia, y a mi indigno siervo tuyo, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos, y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo.
A nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Ubi fore speramus, ut sumile gloria tua prenete satimerum. Per Christum Dominum nostrum. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Per ipsum et cum ipso et in ipso est tibi Deo Patri omnipotente. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Están celebrando junto con Monseñor Smith, el cardenal Thomas Christopher Collins, arzobispo de Toronto, y también Monseñor William Magrant, obispo de Calgary. Ahora todos juntos rezamos la oración del Padre Nuestro. Thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Deliver us, Lord, we pray, from every evil. Graciously grant peace in our days, that by the help of your mercy we may be always free from sin and safe from all distress, as we await the blessed hope and the coming of our Savior, Jesus Christ. For the kingdom, the power, Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concede la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Pueden intercambiar un signo de paz. El arzobispo de Edmonton se ha acercado al Papa Francisco para intercambiar este gesto de paz y ahora entonamos todos el canto del Cordero de Dios, Agnus Dei. Behold the Lamb of God. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme.
colaboración de diferentes voluntarios se está dando la comunión a los 65,000 participantes en esta celebración eucarística en el Commonwealth Stadium de Edmonton, Canadá, y que Vatican News está llevando estas imágenes hasta sus hogares, acompañando al Papa Francisco en su peregrinación penitencial a Canadá en el marco del 37º viaje apostólico a este país. Es el pan partido, es Jesucristo que se da en este pedazo de pan que se distribuye, se parte y se comparte a todos. Ese pan que sana, que alimenta y que acrecienta el espíritu. Apreciando todo el trabajo que la Arquidiócesis de Edmonton ha realizado para poder organizar adecuadamente la distribución de la comunión. Recordemos que esta arquidiócesis cuenta con 207,000 feligreses. Es una arquidiócesis que incluye el área de Edmonton, pero también cubre la región geográfica que se extiende desde las montañas rocosas al oeste hasta el límite con Saskatchewan en el oeste, desde Olds en el sur hasta Mayerford en el norte. La arquidiócesis abarca 150,000 kilómetros cuadrados, incluye 61 parroquias con sacerdotes residentes en ciudades, pueblos, zonas rurales y comunidades indígenas, y otras 64 parroquias y misiones sin sacerdotes residentes. Hemos visto también que es una iglesia que cuenta con la participación de laicos, ministros para la comunión, que han ayudado y colaborado con los sacerdotes en la distribución de la Eucaristía.
mientras van terminando de dar la comunión, de distribuir la comunión a los feligreses que se han congregado aquí en el estadio de la ciudad de Edmonton. Recordamos algunos pasajes de la homilía del Papa Francisco en la fiesta de los santos Joaquín y Ana, en esta celebración eucarística. El Papa ha señalado que en la casa de Joaquín y Ana el pequeño Jesús conoció a sus mayores y experimentó la cercanía, la ternura y la sabiduría de sus abuelos. De ahí el Santo Padre ha tomado punto para poder meditar y reflexionar. Oremos. Oh Dios, tú has querido que tu unigénito naciera de los hombres para que los hombres renaciesen de ti por un sacramento admirable. Concédenos por tu misericordia que cuantos hemos sido saciados con el pan de los hijos, seamos santificados por el Espíritu de adopción. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Antes de la bendición final, el arzobispo de Edmonton, Monseñor Richard Smith, dirigirá unas palabras de agradecimiento al Papa Francisco. Most Holy Father, on behalf of my brother bishops and all gathered Santísimo Padre, en nombre de mis hermanos obispos y todos los reunidos en esta celebración eucarística, le doy las gracias de corazón por su presencia entre nosotros. El viaje apostólico cumple la promesa que nos hizo de venir a Canadá y demostrar así su cercanía a todos nosotros, especialmente a las primeras naciones, los Métis y los Inuit en esta tierra. Reconocemos y agradecemos el enorme esfuerzo personal que ha realizado para estar con nosotros. Sepa que le estamos profundamente agradecidos. El aplauso se prolonga, el aplauso de gratitud, de agradecimiento al Papa Francisco por el esfuerzo que ha hecho de visitar este país y de encontrar a los pueblos indígenas especialmente. La gente va manifestando su alegría de tener al Santo Padre en medio de ellos. I am not sure I need to continue, Holy Father, but I shall. In October of last year, you announced your desire Santo Padre, en octubre del año pasado anunció su deseo de viajar a esta tierra para una peregrinación de sanación y reconciliación. Nuestra ferviente oración es que con su sola presencia entre nosotros, la sombra de San Pedro caiga sobre nuestro país y traiga la gracia de la curación y la paz de Dios. Much remains to be accomplished if we are to experience in a Queda mucho por hacer si queremos experimentar de forma sostenible la reconciliación que todos buscamos. Del amor y el aliento visiblemente manifestados en su presencia, hemos recibido un nuevo impulso para continuar el camino, contando siempre con los dones de Dios, nuestro Creador, que no deja de concedernos. Los obispos de Canadá están plenamente comprometidos en caminar junto a las primeras naciones, los Métis, los Inuit.
nos enriquece la belleza de su cultura y la sabiduría de sus tradiciones. Strengthened by the intercession of Saints Joachim and Anne, Fortalecidos por la intercesión de los santos Joaquín y Ana y acompañados por su apoyo en la oración, Santo Padre, renovamos nuestro compromiso de seguir el camino de sanación y reconciliación con nuestros hermanos y amigos indígenas. Le deseamos lo mejor, su santidad, y le prometemos nuestras constantes oraciones. Tenga por seguro nuestro respeto, gratitud y amor. Kitamihin, Ishmish, Marci, Kuyanamik, Merci, Thank you. Gracias, Santo Padre. Monseñor Richard Smith, arzobispo de Edmonton, ha dicho en lengua Cree, Nakota, Sioux, Mish y Nukit, y también en inglés, gracias, Santo Padre. Estas han sido las palabras de Monseñor Richard Smith, arzobispo de Edmonton, agradeciendo al Papa Francisco por su visita a este país, tal como lo había prometido en el mes de marzo y abril cuando visitaron la Santa Sede. Ahora el Papa intercambia y regala un cáliz para la diócesis, para la arquidiócesis de Edmonton, y hace entrega de ese cáliz a su arzobispo Monseñor Richard Smith. De este modo vamos llegando al final de esta celebración eucarística y ahora nos disponemos a recibir la bendición del Papa Francisco. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Bendito sea el nombre del Señor, ahora y por todos los siglos. Nuestro auxilio es el nombre del Señor, que hizo el cielo y la tierra. Y que el Señor nos bendiga a todos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El diácono dice que glorifiquen a Dios con sus vidas, pueden ir en paz. La asamblea responde, demos gracias a Dios, y nuevamente sale este aplauso de gratitud al Papa Francisco y por la presencia, por la visita que realiza al pueblo de Canadá. A continuación se entonará la antífona mariana como conclusión de esta Santa Misa. Mientras el coro entona el canto del Ave María, el Papa Francisco ha saludado a la imagen de la Madre de Jesús, que es la imagen de Nuestra Señora del Cabo, una imagen bastante venerada en esta región. Tuvo su origen en la ciudad de Quebec, en el santuario de Trois-Rivières, donde fue consagrada por la Asamblea de los Obispos hace más de 75 años. Estimados oyentes, de esta manera concluimos con la transmisión de esta Santa Misa en el Estadio Commonwealth de Edmonton, donde el Papa Francisco ha pronunciado una homilía que ha resaltado la importancia y el valor de los abuelos, de los ancianos y de las personas mayores. Y sobre todo nos ha dicho que nos toca hacernos cargos de esta tradición que recibimos, porque la tradición es la fe viva de nuestros muertos, de nuestros antepasados. Y por favor, ha dicho el Papa, no la convirtamos en tradicionalismo, que es la fe muerta de los vivientes,
como dijo un pensador. Así es que con esta invitación y sobre todo con la invitación de hacer posible una herencia, nosotros nos despedimos y les damos cita para la siguiente actividad del Papa Francisco en esta 37ª visita pastoral que realiza a Canadá. A las 5 de la tarde del día de hoy, 26 de julio, el Santo Padre participará en el lago de Santa Ana en la liturgia de la palabra. Y el día de mañana el Papa dejará Edmonton para dirigirse a Quebec, donde también se realizarán las actividades protocolares de saludo a las autoridades y también al presidente de este país. Así es que les damos cita hoy a las 5 de la tarde, hora de Canadá, más o menos en unas 5 o 6 horas, hora de Roma, para esta liturgia de la palabra en el lago de Santa Ana, en la fiesta de San Joaquín y Santa Ana, los abuelos de Jesús. Los invitamos a seguir en sintonía en nuestras redes sociales de Vatican News en español y también a través de nuestro portal. A nombre de Renato Martínez y todos los integrantes del equipo de Vatican News, les agradecemos por haber estado con nosotros. Les dejamos con estas imágenes del estadio Commonwealth de Edmonton. Laudetur Jesus Christus, alabado sea Jesucristo.